En 1945, época en que la democracia y la justicia eran prácticas excéntricas para la República Dominicana, en la que el poder de lo que se hacía llamar Estado era dueño de todo y se negaba a tolerar el descontento de la ciudadanía, y en la que la unanimidad y el aplauso de la gente era lo más importante para el imperio, el batey del Ingenio Consuelo, en San Pedro de Macorís, vio nacer a un ser humano cuyo testimonio diario de vida se convertiría en un aliento para el ejercicio profesional de las nuevas generaciones. Considero que el periodista Juan Bolívar Díaz es una persona que ha luchado por los valores y la ética en el periodismo. Juan Bolívar Díaz es un periodista digno de admirar, ya que en el tiempo donde él inició su carrera era un periodo demasiado tenso para los periodistas. Sintetizando una descripción posible, podríamos decir que Juan Bolívar Díaz es el buque insignia de una generación de periodistas que pudo sobrevivir a las adversidades de la época de los 12 años de Joaquín Balaguer. Comenzó a trabajar con su padre desde los 10 años de edad, una excusa para desarrollar el sentido de la honradez, pues mientras el peso de la bodega tenía una onza de menos, él se encargaba de añadir una onza de más en los pedidos que le tocaba despachar, y de esa forma no le quitaba a nadie lo que le correspondía. Considero que su trabajo y la manera de él manejarse ante los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera dan a entender que es una persona que piensa antes de hacer las cosas. Entonces, por eso las acciones que hace, las hace con justicia. Ha mostrado a la sociedad los hechos y acontecimientos históricos de trascendencia y le ha mostrado a la sociedad la verdad o el trasfondo de las situaciones políticas y sociales que ha vivido en nuestro país. Juan Bolívar a través de los medios ha ejercido el periodismo de una manera ecuánime, justa, apegado a lo que son los principios éticos, y para mí no hay otra forma de ser más justo con la sociedad que esa. Aunque enrolado en el antitrujillismo desde los 13 años, para ese momento sus valores cristianos se habían afianzado como enredadera en el curso de su vida profesional. Su compromiso con los valores del cristianismo le permitió viajar a la ciudad iberoamericana de México en el año 1965 con una media beca para estudiar periodismo. Para pagar la otra mitad de la matrícula, debía distribuir su tiempo entre el trabajo y la universidad. Y por supuesto, reconocer que la vida era dura y había que fajarse con ella. A mí siempre es un reto asumir un viaje a lo desconocido, pero tiene mucho valor porque hoy don Juan entiende que valió la pena y lo hemos visto nosotros a través de los medios de comunicación. Tú te pones a pensar, wow, tú tener que trabajar y a la vez poder estudiar y pagar la universidad y encima de todo ser lo valiente que ese hombre fue y todavía lo es, necesita, o sea, eso es tener agallas. La República Dominicana vivía una situación política inestable, más inestable de la actual, y también México la vivía. El hecho de que él haya decidido emigrar habla de una persona con entereza de carácter y de espíritu. El hijo del bodeguero, lejos de pretender ser un político, encamina sus ideales hacia la defensa de los derechos humanos, la equidad y la inclusión social. Quizás sea esto último una justificación para su añejo deseo de ser cura. La República Dominicana cuenta con periodistas como Juan Bolívar Díaz que se dedican a darle continuidad a los asuntos políticos. Entonces, no es que se necesite otro Juan Bolívar Díaz, es que él ya está para analizar los asuntos políticos y decirle a la población, darle otra perspectiva del cuál es el trasfondo de nuestra realidad democrática, de nuestra realidad de un país democrática, pero que día a día se presentan una serie de conflictos, de intereses. Juan Bolívar está ahí, es un guía, marca pautas en sus análisis que hace y publica en el periódico Hoy, reproduce en otros medios. Juan Bolívar es un periodista con mucha experiencia y sus análisis le permiten o nos permiten hacer una valoración de él, incluso fuera del periodismo, ya como analista político, que no es su profesión es el periodismo. Pero la experiencia yo creo que le ha dado esa facultad esa capacidad de ver un poco más allá de lo que son los acontecimientos que se presentan diariamente en la vida nacional.
El 1 de julio de 1968, con apenas 23 años de edad y recién graduado de la universidad, Díaz asistió a un encuentro con el presidente Joaquín Balaguer, con la prensa nacional e internacional en representación de Radio Noticias. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Hay que tener agallas para tú después volverte a parar y aclarar que tu pregunta no fue lo que el presidente entendió. Tiene la palabra otra vez el compañero, el periodista Juan Bolívar Díaz. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de esos crímenes. Claro que es una acusación. Yo he preguntado si usted considera que no ha logrado todavía ese clima de paz que usted había dicho, porque hay terrorismo, incluso dije militar. Yo no estoy acusando si el terrorismo lo practica uno u otro sector. Le estamos preguntando a usted ahora si usted considera que esos hechos, yo no sé quién lo promueve, eso no es labor mía decirlo. Las intenciones de Balaguer por aplastarlo como una cucaracha se hicieron evidentes, así como el temor de la gente por la vida de ese muchachito. Sin embargo, este hecho no fue más que un empujón al estrellato del periodista. Al día siguiente, todos se preguntaban quién era, de dónde venía. No cayeron en cuenta que ese era el primer día de una gran trayectoria. Historias de periodistas que ejercían en tiempos difíciles realmente son historias que inspiran, cosas que no se ven hoy en día, y de ejercerlo de una manera tan valiente hoy en día, cuando en ese entonces no había muchos recursos, cuando en ese era súper difícil, que tú arriesgabas tu vida, por así decirlo. Es muy fácil decir, nosotros en este contexto social y de nación en el que estamos viviendo como dominicanos, decir que sí, que nos atreveríamos o que daríamos la vida, o que hiciéramos una serie de cosas que yo creo que solamente se podrían determinar en ese momento. Pero la manera en que él lo enfrentó, luego de él darse cuenta que lo estaban buscando para matarlo, eso yo no sé si yo podría hacerlo. O sea, hay que tener agallas, hay que tener y pasión por lo que uno está haciendo. Es un demócrata y por eso ha sido mal interpretado en ocasiones y denigrado por los sectores más conservadores de la sociedad, que aún no entienden el valor de la democracia y la necesidad que impone de respetar derechos. Yo pienso que esa rivalidad siempre va a existir, porque tú siempre vas a tener personas que quieran mantener la verdad oculta, y eso sucede cuando un profesional bueno en su área impone la verdad. En nuestra carrera se dan situaciones en las que hay que asumir posiciones y posturas que no siempre son favorecidas o son bien vistas por amplios sectores de la vida nacional, sectores incluso importantes. Su lucha por decir la verdad y defender la libertad de expresión ha expuesto su vida al peligro, con discriminaciones, agresiones verbales y amenazas de muerte. Fue condenado a 6 meses de cárcel en un juicio político con una multa de $240,000, un intento fallido de turbar su combate a la opresión. En 1970,
instalaron una bomba en su vehículo que estalló a las 4 de la mañana en las aceras de la casa de su madre. En octubre de ese mismo año, y luego de que un agente del servicio secreto de la policía le advirtiera y le diera los detalles de su asesinato, que tendría lugar al día siguiente, el periodista regresa exiliado a México. Sin embargo, nada de esto lo ha mortificado. Al contrario, le ha hecho desarrollar una piel de cocodrilo que le permite resistir el desasosiego que ofrecen las groserías sociales, a resistirse, sobre todo, a la angustia por aquellos que todavía se atreven a llamarlo traidor a la patria. Yo entiendo que la patria va mucho más allá, el concepto de patria va mucho más allá de los símbolos que a lo largo de la historia hemos reconocido como patrióticos. La patria va mucho más allá de ese concepto abstracto. Entonces el hecho de defender ideas ya sea de minorías o de mayorías, hace patria. Por lo que yo estoy de acuerdo con que ellos hayan tenido opiniones disidentes con respecto al conflicto dominico-haitiano. Yo entiendo que los traidores a la patria están ahí, todos los vemos con sus actuaciones, y ahí está también la trayectoria de don Juan, que los que estudiamos periodismo, yo creo que ya de manera mecánica la conocemos, y no deja de ser un referente a pesar de ese tipo de cosas que pasan. Juan Bolívar ha asumido causas importantes para el país, como la defensa de los perseguidos políticos en la dictadura de Balaguer, la lucha por los 38 millones de la Gulf and Western, la presión por las reformas políticas del 94, el fraude Baninter y la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana. Con una vida profesional de 50 años, en la que se ha preocupado de buscar el fondo de los acontecimientos y no los aplausos y la aprobación de la gente, Juan Bolívar Díaz constituye un modelo para los que hoy se disponen a las manos del periodismo. Esa valentía de tú pararte y hacer, por ejemplo, esa pregunta que hizo el periodista Juan Bolívar Díaz en la rueda de prensa, cuando Balaguer le respondió, más bien considero capciosa la pregunta, y luego salir del Palacio Nacional sin preocuparte, o bueno, tal vez preocupado porque tú sabes que la situación acaba de ser muy agria, pero llegar a tu casa y tratar de seguir ejerciendo periodismo en el país donde tú sabes que en cualquier momento algo te puede pasar, eso yo creo que es la enseñanza básica que me ha dejado toda esta historia. Hay que agradecer a Juan Bolívar Díaz de ser un periodista y ejercerlo de la manera que lo está haciendo y de lo que pudo hacer en unos tiempos tan difíciles como cuando empezó su carrera. Agradecerle a don Juan, hay muchas formas, las que a mí más me gustaría que entendamos, quizás que asumiéramos, es que debemos seguir esos pasos, que él ha dado con firmeza en el transcurso de los años, en el transcurso de su carrera, para que la sociedad entienda que vale la pena, aunque se presenten esas cosas, asumir un ejercicio con responsabilidad y transparencia. Juan Bolívar Díaz ha sido ente o ejemplo de buen periodismo en la República Dominicana, de un ejercicio periodístico bien realizado. Sus artículos, sus reportajes han hablado de esto. Gracias a Juan Bolívar Díaz por cada reportaje, por cada artículo de opinión que nos ha ayudado a expandir nuestras ideas, a expandir nuestros conocimientos. Gracias por ser un contador de historias, por ser una mirada del periodismo dominicano. Creo que tenerlo hoy sentado ahí es un gran honor para todos nosotros, porque tú vivir en esa época y todavía estar en el día de hoy, poder contar las cosas que tú viviste, eso es algo que cualquier periodista que esté apasionado con su carrera y que quiere ejercerla limpiamente, quisiera poder algún día cumplir. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y
hay luz alumbrando la ruta del alma del que estoy hablando.